Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer este simpático monstruo come galletas, que por supuesto lo puedes acompañar con esta galletita que ya hicimos en un tutorial anterior. El link se los voy a dejar en la descripción del video. Es primera vez que hago un amigurumi de este estilo con la boca abierta, así que el lograr que quedara con la forma deseada fue un gran reto para mí. Y como siempre les digo, antes de comenzar, vayan a la descripción del video donde les dejaré toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto también les recuerdo que se suscriban al canal porque aquí pueden encontrar muchos tutoriales que sé que les encantarán. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Vamos a comenzar por la boca, pero antes, aprovechando que tengo un ovillo nuevo, quería mostrarles la etiqueta del hilado que ocupo generalmente para los tutoriales. La marca es Yarn de la línea Jeans. Yarn tiene muchas líneas en realidad, pero esta es una de mis favoritas. Este es un hilado que es mitad algodón y mitad acrílico. Y se ve de esta forma. Es un hilado bastante esponjoso y suave. La verdad es que por eso lo prefiero para los tutoriales. En los tutoriales generalmente no les digo el color exacto porque, como pueden ver, viene por código, así que no tiene un nombre específico cada color. Y aquí la otra información importante es el grosor del hilado, que en este caso es un 2, que sigue siendo ligero, y se teje con un crochet 3.5. Pero recuerden que esta recomendación es más para cuando tejemos ropa, cuando se necesita que quede el tejido mucho más suelto, pero en el caso de los amigurumis no queremos eso y por eso ocupo un crochet de 2.2. Este es mi favorito, es el que ocupo para casi todos mis proyectos. A veces ocupo un crochet de 2, pero la verdad es que casi nunca. Y el único problema de estos ovillos es que solamente vienen 50 gramos. Es muy rendidor, pero los ovillos son chiquititos, no son de 100 gramos como es generalmente. Y creo que ya dije todo lo importante. Ahora sí, comenzamos. Primero vamos a ocupar color negro y tenemos que hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta voy a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado. Y ahora sí, en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Ahí ya terminé los 6 aumentos y nos encontramos con el punto deslizado y la cadena que usamos para unir. Esas las tenemos que omitir y vamos directamente al primer punto, que vendría siendo el primer punto del primer aumento que hicimos en la segunda vuelta. Y ahí vamos a unir con un punto deslizado y levantamos una cadena. Eso lo tenemos que hacer al final de cada vuelta. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Nuevamente vamos al primer punto y unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. Ahí terminé la vuelta, vamos al primer punto y unimos con un punto deslizado y una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahí llegué al final de la vuelta 5 y como siempre voy al primer punto y uno con un punto deslizado, pero esta vez vamos a hacer el cambio de color, así que la cadena la levantamos con el color calipso.
Y de esta forma ya podemos continuar con la siguiente vuelta. Aquí tenemos que hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 30 puntos deslizados. Y estos puntos les recomiendo que no los hagan tan apretados. Ahí ya terminé los 30 puntos deslizados, voy al primer punto y uno con un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Y aquí comenzamos haciendo 2 puntos bajos, un aumento, y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y recuerden que estamos trabajando por la hebra trasera en todo momento. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. Aquí simplemente vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Y también aprovechamos de cortar la hebra negra. Y ahora lo que vamos a hacer es usar esta pieza como referencia para recortar 2 semicírculos en esta lámina de plástico. Ahí ya tengo los 2 pedacitos y recuerden que esto no tiene que quedar perfecto porque van a ir pegados por dentro de la boca, así que no se van a ver. Pero ahí tenemos los 2 semicírculos que dan la medida de esta pieza. Y ahora sí dejaremos esto a un lado un ratito porque vamos a continuar con el cuerpo. Para hacer el cuerpo vamos a ocupar color calipso y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en espiral, así que ya no es necesario unir con un punto deslizado ni una cadena, simplemente continúan tejiendo. En la próxima vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer la unión con la boca, así que tengan la mano. Aquí vamos a comenzar con 9 puntos bajos. Y ahora sí vamos a hacer la unión. Tomamos la boca y tenemos que colocarla de la siguiente forma. Ambas piezas deben quedar con el derecho del tejido hacia arriba. Vamos al próximo punto de la cabeza y aquí tomamos el punto completo. Vamos a uno de los puntos de la boca, pero solo tomando la hebra trasera, que vendría siendo esta de acá.
Esta es la hebra delantera y la hebra trasera. Y ahora pasando a través de las dos piezas vamos a hacer un punto deslizado. Y eso mismo lo tenemos que hacer uniendo los próximos 17 puntos del cuerpo a los próximos 17 puntos de la boca. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos al próximo punto del cuerpo y tomamos el punto completo. Vamos al próximo punto de la boca y solo tomamos la hebra trasera, que es la que está a este lado. Y ahí hacemos un punto deslizado para unir. Vamos al próximo punto del cuerpo, tomando la hebra completa. Vamos al próximo punto de la boca, tomando solo la hebra trasera. Y ahí hacemos un punto deslizado. Y así siguen hasta tener 18 puntos de unión en total. Ahí ya quedó lista la unión de la parte superior de la boca. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos solo tomando los puntos del cuerpo. Este fue el último punto que usé para unir, así que voy al siguiente. Y desde ahí hago los 9 puntos bajos. Y ahí deberíamos haber completado la vuelta. Y ahora antes de continuar vamos a pegar con silicona los semicírculos que habíamos recortado anteriormente. La idea es que un semicírculo quede en esta parte y el otro quede por dentro. Entonces colocamos silicona por uno de los lados. Y con mucho cuidado colocamos el primer semicírculo por dentro. Este es el que va a ir en la parte superior de la boca. No sé si se alcanza a ver, pero ahí quedó el primer semicírculo y ahora voy a colocar el segundo. Colocamos un poco de silicona. Y colocamos en la parte inferior de la boca, porque el monstruo debería verse así. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Y de esta forma cuando tengamos que rellenar, esta parte no se va a deformar. Voy a dejar todas estas hebras restantes por dentro, que serían en la parte de arriba de la boca. Y aquí dejé solamente una hebra por fuera en caso que necesite marcar el inicio de la vuelta. Así que ahora seguimos. En la próxima vuelta vamos a comenzar con 9 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar por estos puntos que dejamos libres en la vuelta anterior que corresponden al labio inferior. Y aquí solamente vamos a tomar las hebras traseras,
que vendría siendo esta. Y desde ahí hacemos 18 puntos bajos. Y ahora volvemos a trabajar solo sobre el cuerpo, comenzando desde este punto, no de los anteriores, porque estos son los puntos deslizados que usamos para unir. Esos no hay que tomarlos en cuenta. Así que, como dije, desde ahí hacemos 9 puntos bajos. Aquí deberíamos quedar por detrás de la cabeza. Aquí está la boca y aquí está el final de la vuelta. En la próxima vuelta comenzamos con 7 puntos bajos. Luego hacemos 2 disminuciones. Y como pueden ver, esas 2 disminuciones justo quedan en la parte donde comienza la boca. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos. Y ahora nuevamente hacemos 2 disminuciones. Y para terminar la vuelta hacemos 7 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 12 puntos bajos, luego 2 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar, voy a rellenar el labio superior. Aquí tenemos que poner muy poquito relleno. Ahí ya terminé de rellenar la parte superior del labio, así que vamos con la siguiente vuelta, donde comenzamos con 5 puntos bajos, luego 2 disminuciones, ahora 10 puntos bajos, dos disminuciones y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos, 2 disminuciones, ahora hacemos 8 puntos bajos, dos disminuciones y terminamos con 4 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, luego 2 disminuciones, ahora hacemos 6 puntos bajos, dos disminuciones y terminamos con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, 2 disminuciones,
Ahora hacemos 4 puntos bajos. Dos disminuciones. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar, vamos a rellenar. Entonces aquí tampoco hay que rellenar excesivamente. La idea es que esto se mantenga hacia adentro. Si ustedes lo rellenan demasiado, esto va a quedar completamente liso. Entonces ahora sí ya puedo continuar con la siguiente vuelta. Ahora vamos a comenzar con 3 puntos bajos y esta vez voy a marcar el primer punto. Ahí ya hice el primer punto, el segundo punto y el tercer punto. Y ahora tenemos que hacer 6 aumentos. La idea es que estos 6 aumentos queden por el frente. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos y luego hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 30 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento. Y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 vueltas.
En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Y desde este punto ya les recomiendo comenzar a rellenar. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Sigo rellenando un poquito más. Y ahora sí, en la próxima vuelta hacemos 6 disminuciones. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Vamos a dejarlo suficiente para después cerrar ese orificio. Entonces aquí vamos a tomar esta hebra y tenemos que cerrar tomando las hebras delanteras de todos estos puntos. Vamos a pasar desde afuera hacia adentro. Y ahora pasamos la aguja un par de veces por dentro del cuerpo. De esta forma aseguramos el hilo. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer en el contorno de la boca. De esta forma le vamos a dar más definición. Primero lo que hacemos es girar el cuerpo de esta forma con la cabeza mirando hacia abajo. Tomamos la hebra calipso y la vamos a enganchar en la primera de estas hebras que pertenecen a los puntos deslizados que usamos para unir. Estos son todos los puntos deslizados y en total deberíamos tener 18. Vamos a identificar el primero y tomamos solo la hebra trasera, que sería esta. Esta es la hebra delantera y esta es la hebra trasera. Y aquí vamos a enganchar una nueva hebra calipso. Simplemente pasamos y hacemos una cadena. Y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y desde aquí vamos a hacer puntos cangrejos por todo este contorno del labio superior. Y los puntos cangrejos son básicamente puntos bajos, pero tejidos en el sentido contrario, porque normalmente uno teje hacia la izquierda. Entonces ahora vamos hacia la derecha. Vamos al próximo punto, que también tenemos que tomar solo la hebra trasera. En todo momento vamos a tomar las hebras traseras de los puntos deslizados. Vamos a pasar. Y ahora tomamos esta hebra. Ahí tenemos
2 hebras en el ganchillo y pasamos a través de ambas. Y ahí estaría listo el primer punto cangrejo. Y quiero aprovechar de aclarar que no soy experta en hacer puntos cangrejo, la verdad siempre me ha costado, pero para esta ocasión era necesario hacerlo. Así que si quieren buscar algún tutorial para hacer puntos cangrejos, de verdad que se los recomiendo. Nuevamente voy al próximo punto. Y ahí hago el segundo punto cangrejo. Y así seguimos hasta tener 17 puntos cangrejos, porque recuerden que en el primer punto solamente hicimos el punto bajo, entonces ahí estarían los 18. Ahí ya hice los 17 puntos cangrejos, así que puedo cortar. Así quedó la parte de arriba y ahora tenemos que repetir esto mismo en la parte de abajo tomando estas hebras que quedaron libres. Esta vez colocamos el cuerpo derecho con la cabeza hacia arriba y vamos a esta primera hebra libre. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Vamos a pasar el hilo, hacemos una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Y ahora tejiendo hacia la derecha vamos a hacer 17 puntos cangrejo. Ahí terminé los 17 puntos cangrejo y cortamos. Entonces ahora para terminar con el cuerpo simplemente vamos a esconder todas estas hebras sobrantes. Yo les recomiendo que aquí hagan nuditos para unir la parte superior con la parte inferior. Ahí hice 2 nudos y ahora sí escondo el hilo. Y hacemos lo mismo al otro lado. Y ahora sí la base del cuerpo estaría lista. Ahora vamos a hacer los brazos y para eso comenzamos con 5 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos 3 puntos bajos, y en la última cadena hacemos 3 puntos bajos. Esos 3 puntos bajos van en la misma cadena. Ahora, por el otro lado de la cadena inicial, vamos a hacer 2 puntos bajos, y terminamos con un aumento. Esta pieza la vamos a tejer en espiral.
En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 10 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. Ahí ya terminé las 3 vueltas y ahora en la próxima vamos a hacer 5 disminuciones. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Ahí quedó lista la manito y desde aquí vamos a hacer el brazo como tal. Así que para eso comenzamos con 15 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos 14 puntos deslizados. Ahí termina el brazo y lo que hacemos ahora es saltarnos un punto. Desde aquí nació el brazo, nos saltamos este punto, vamos al siguiente, pero por dentro. Y ahí hacemos un punto deslizado. Ahí está listo, así que simplemente cortamos el hilo. Y ahora estas hebras las escondemos dentro de la mano. Aquí, para que quede bien asegurado este hilo, voy a hacer un nudito tomando un pedacito de hebra y luego paso entre medio de esta curva. Y ahí quedaría fijo, así que ya puedo cortar. Así quedaría listo un brazo y ahora van a tejer otro igual. Para las piernas vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta vamos a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Ya habiendo aclarado eso, avanzamos con la segunda vuelta donde vamos a hacer 6 aumentos. Vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado y una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo por la hebra trasera y tenemos que hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos solo trabajando por la hebra trasera. Nuevamente unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Ahora, antes de continuar, vamos a recortar en una lámina de plástico un círculo del tamaño de la base del pie. Un círculo que cubra hasta la vuelta 3 antes de haber trabajado por la hebra trasera.
y ahora lo pegan con silicona por dentro. Y ahora sí continuamos con la próxima vuelta, donde vamos a comenzar con 3 puntos bajos. Luego hacemos 6 disminuciones. Y terminamos con 3 puntos bajos. Vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado y una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos al primer punto y unimos con un punto deslizado. Aquí todavía no vamos a levantar la cadena. Ahora, si pueden, rellenan solo un poquito. Ahí ya rellené, así que ahora vamos a hacer la parte de la pierna, que es muy parecida a lo que hicimos en los brazos. Esta vez vamos a hacer solo 6 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos 5 puntos deslizados. Y esta vez nos vamos a saltar 2 puntos. Desde este punto nació la pierna, nos saltamos este, voy al siguiente y aquí hago un punto deslizado. Voy a cortar el hilo. Y ahora esta hebra la escondo dentro del pie. Y si quieren, si es que les quedó muy grande ese hoyito, pueden ocuparla para cerrar. Aquí vamos a pasar unas 3 veces a través del pie para asegurar el hilo. Ahí quedaría lista la pierna, así que ahora vamos a hacer otra igual. Ahora vamos a hacer los ojos y para eso vamos a ocupar color blanco. Y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la próxima vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Me voy a matar, este es mi último, me voy a matar, Y ahora rellenamos. Y ahora sí quedaría listo el ojo, así que vamos a hacer otro igual. Y ahora que tenemos todas las partes listas, podemos comenzar a hacer la unión. Primero vamos a colocar los brazos y las piernas.
Vamos a tomar una nueva hebra calipso y haremos un nudo en una de las puntas. Y ahora pasamos un par de veces a través del cuerpo para asegurar el hilo. Entonces primero voy a colocar los brazos y voy a usar estas disminuciones como referencia. Aquí están las disminuciones que hicimos donde termina la boca. Seguimos la línea y el brazo lo voy a colocar en esta misma posición. Entonces voy a llevar el hilo a ese punto. Y ahora hacemos lo mismo al otro lado. Aquí tenemos las disminuciones, seguimos la línea y aquí va a ir unido el brazo. Y ahí quedarían fijos los brazos, así que ahora vamos a colocar las piernas. Aquí tenemos el final de las vueltas donde unimos con un punto deslizado y una cadena, así que hay que intentar que esta parte quede hacia adelante donde están las disminuciones. Vamos a llevar el hilo a la parte de abajo y ahí cosemos la primera pierna. Así que hacemos eso mismo con la segunda. Aquí llevé el hilo a esta parte porque lo que haremos ahora es unir la parte de abajo de la boca con el pecho. Y aquí simplemente vamos a hacer una puntada. No hay que hacer más que eso, así que ahora simplemente escondemos el hilo. Vamos a pasar unas 3 veces por el cuerpo para asegurarlo. Y cortamos. Y ahora sí, ya podemos colocar los ojos. Los voy a fijar primero con alfileres hasta encontrar la posición que más me guste. Pero debería ir más o menos a esta altura. Y una vez hayan elegido la posición, van a coser por todo el contorno de cada ojo. Ahí ya terminé de coser los ojos y esta vez me quedaron un poquito separados, así que lo único que voy a hacer es unirlos haciendo una puntada en esta parte. Pasamos algunas veces a través del ojo para asegurar el hilo. Y ahora para terminar con el monstruo lo que vamos a hacer es recortar las pupilas en un pedazo de fieltro negro. Y ahora sí pegamos ambos círculos con silicona.
Ahí ustedes ven cómo poner los ojos, pero yo los voy a poner un poco desorbitados porque el monstruo come galletas es así. Voy a poner una más arriba que la otra. Y así las voy a pegar. Esto no lo tenía planeado, por eso lo hice fuera de cámara y la verdad es que igual me gustó cómo quedó. No sé si me gustan más con brillitos o simplemente negros, pero ahí se los dejo como opción. Aquí solamente pinté puntitos blancos con pintura acrílica. Y así quedaría nuestro monstruo come galletas. Espero que les haya gustado mucho este diseño tanto como a mí, y si fue así no olviden darle like al video, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Les recuerdo que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.